con algo que le da sentido a la vida. Porque un trabajo no le da sentido a la vida. Un buen sueldo no le da sentido a la vida. Pertenecer a un equipo de fútbol no le da sentido a la vida. Y es por eso que, bueno, hoy la maneja Maxi. Gracias, Maxi, siempre ahí bien predispuesto. Y vamos a ver esta primera diapositiva que dice: cuando la unidad no tiene sentido. Puedo encajar, pero ¿para qué? ¿Cuál es el sentido de encajar en un lugar? Y ahí viene la pregunta a la cual estaba haciendo mención. ¿Qué diferencia hay entre lo que el mundo me habla de unidad y lo que Dios me habla de unidad, no? Y aquí nosotros les voy a pedir que busquemos un texto, una porción de la Biblia, Eclesiastés 1, del 1 al 15. Lo voy a ir leyendo, que dice: palabras del predicador, hijo de David, rey en Jerusalén. Vanidad de vanidades, dijo el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? Generación va y generación viene, mas la tierra siempre permanece. Sale el sol y se pone el sol, se apresura a volver al lugar de donde se levanta. El viento tira hacia el sur y rodea al norte, va girando de continuo y a sus giros vuelve el viento de nuevo. Los ríos todos van al mar y el mar no se llena. Al lugar de donde los ríos vinieron, allí vuelven para correr de nuevo. Todas las cosas son fatigosas más de lo que el hombre puede expresar. Nunca se sacia el ojo de ver, ni el oído de oír. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Y nada hay nuevo debajo del sol. ¿Hay algo de que se pueda decir, he aquí, esto es nuevo? Ya fue en los siglos que nos han precedido. No hay memoria de lo que precedió, ni tampoco de lo que sucederá. Habrá memoria en los que serán después. Yo, el predicador, fui rey sobre Israel en Jerusalén, y di mi corazón a inquirir sabiduría, a inquirir y a buscar con sabiduría sobre todo lo que se hace debajo del cielo. Este penoso trabajo dio Dios a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. Miré todas las obras que se hacen debajo del sol, y he aquí, todo ello es vanidad y aflicción de espíritu. Lo torcido no se puede enderezar y lo incompleto no puede contarse. Y aquí, cuando leemos estas palabras, pueden resultar un poco difíciles de entender al principio en esta traducción. Pero ahora, a medida que vayamos pasando la diapositiva, lo vamos a ir entendiendo un poquito más, cómo la unidad en Dios tiene un propósito. Esta porción de la Biblia nos hace referencia a la necesidad de ser parte. Nosotros, por naturaleza, somos sociables. Necesitamos estar en comunidad. Y por eso nosotros siempre anhelamos pertenecer a un equipo, ya sea a un equipo de trabajo, ponernos un uniforme y marcar la diferencia de pertenecer a tal lugar. Esa necesidad está en nosotros, y esa necesidad nos lleva también a tomar malas decisiones de meternos en equipos incorrectos, ¿no? Para solo marcar la diferencia. Eso tiene que ver con un vacío por llenar. Nuestra existencia siempre se siente vacía. Cuando estamos sin Dios, estamos como un barco a la deriva, en el que cualquier puerto me viene bien. Siento un vacío y lo quiero llenar con lo primero que tenga a la mano. Usted póngale el nombre que quiera. Necesitamos una razón para vivir, y eso nos lleva también a querer ser parte de algo que marque la diferencia en el mundo, ¿no? Pero cuando buscamos algo que marque la diferencia en el mundo, siempre hablando fuera de lo que tiene que ver las cosas del Señor, ¿no? Cuando nosotros buscamos esa razón para vivir, nosotros podemos ver que el predicador, aquí escribe, el autor de este libro escribe que ese vacío y esa razón para vivir en el mundo no se encuentra, porque la vida es rutinaria. Sale el sol, se pone el sol, el río vuelven al mar, y de ahí vuelve a empezar, y vemos ahí un constante círculo sin sentido, sin propósito, simplemente seguir una rutina sin sentido, como dice ahí. Entonces vemos esta porción bíblica que acabamos de leer así resumida, nos enseña que la vida
Es cansadora, insuficiente e incontrolable. Y nosotros vemos que esta porción termina así. Lo torcido no se puede enderezar y lo incompleto no puede contarse. Muchas veces en nuestra vida hemos sentido que la situación nos ha sobrepasado a tal límite que no sabemos qué hacer, si seguir o no seguir, abandonar o no abandonar. Y por eso vemos que el enfoque muchas veces que tenemos no es el correcto. Ahora, como iglesia, nos puede pasar lo mismo. Y ahora el mensaje, uno lo puede ver desde dos puntos de vista. El decir, este mensaje no es para mí. O el decir, este mensaje me está hablando a mí. Porque nosotros en la iglesia podemos vuélvelo por favor, podemos sentir lo mismo, las mismas sensaciones de estar aquí, sentirnos, no sentirnos parte, no sentirnos incluidos, sentir ese vacío que uno viene, se siente, escucha y se va y no me mueve ni un pelo porque mi enfoque no está en el Señor. Vengo a probar, a ver qué pasa. Necesitamos una razón para vivir. Cuando nosotros estamos en la iglesia y no hallamos esa razón para vivir, tiene que ver con que no estamos pasando el tiempo correcto con Dios, ¿no? Porque si Dios nos ha hecho nuevos en Cristo, Él nos ha dado una razón para vivir. Entonces, cuando nosotros no encontramos esa razón es porque no estamos prestando atención a lo que Dios quiere que hagamos. Hay una frase que últimamente se ha repetido mucho y espero que se siga repitiendo porque es muy certera. Si usted ve una necesidad, el Señor le está mostrando esa necesidad para que la supla. Y ahí es a donde empieza la acción del creyente, ¿no? De decir, el foquito, el ejemplo del foco. Ve un foco quemado, si el Señor te lo mostró, anda y cambia el foco. Y así podemos poner un montón de cosas aquí en la iglesia, ¿no? Y con los hermanos. Entonces la razón para vivir, el sentido de la vida, lo vamos a hallar aquí. Y para que así no sea una rutina sin sentido de venir cada domingo, o bueno, hoy un sábado, a la iglesia sin un propósito. Ahora sí. Ahora nosotros lo que debemos entender es que sin Dios no hay propósito. Y esto tiene que ver con que justamente Dios le da el sentido a la vida. Él es el autor de la vida, tanto física como espiritual. Por eso dice que el que está en Cristo es una nueva criatura y el que tiene al Hijo tiene la vida, ¿no? Nos está haciendo una referencia a una vida espiritual, el Señor. Nosotros los creyentes creemos en esa vida y que en esa vida Dios nos ha dado un propósito. Porque ustedes fíjense que las grandes preguntas de la vida, la filosofía y el razonamiento secular no las pueden responder, pero Dios las responde. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Y a dónde voy? Las tres grandes preguntas de la vida que el único lugar donde están las respuestas es la Biblia. Fuera de la Biblia no hay respuesta, sigue la incógnita. Entonces vemos que sin Dios no hay propósito y sin propósito no hay enfoque. Ahora, este enfoque es algo que me lleva unos domingos atrás, el aniversario, 45 años. Sin duda, el Señor permite que la iglesia cumpla tantos años, ¿no? Pero eso nos lleva a nosotros también a ver, no para atrás solamente, sino para adelante. ¿Cuál es el enfoque que tenemos como iglesia? ¿Qué es lo que queremos hacer? Porque muchas veces la iglesia está, pero no tiene enfoque. ¿Por qué está la iglesia? Anoche se hablaba de proyectos a corto o largo plazo. Espero que a cortos, pero ahí vemos que la iglesia proyecta para crecer ediliciamente, pero también en nivel de personas transformadas que están a los pies de Cristo. Hay que tener enfoque, pero el enfoque no sirve de nada si una persona está enfocando su mirada para allá y otra persona está enfocando su mirada para allá. Y si hay otra más y enfoca para allá, estamos totalmente divididos. Por más que el propósito, los tres propósitos sean buenos, están totalmente divididos y eso se nota. Cuando no hay unidad en una iglesia se nota y la unidad tiene que ver con el propósito, no solamente con venir aquí y saludarnos y decirnos Dios te bendiga y todo bien y pintar una sonrisa con todo. Está muy lindo eso, pero eso no es la unidad. La unidad tiene que ver más allá de eso, tiene que ver con a dónde estamos poniendo nosotros nuestra mirada, a dónde queremos que la iglesia esté dentro de 5 años, dentro de 10 años, dentro de 45 años.
Entonces, el enfoque tiene que ver con el propósito. Y el enfoque nos lleva a nosotros a tener motivación. Porque no es lo mismo venir a la iglesia con propósito, y el propósito genera esto de iniciativa. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, ¿estamos cumpliendo el propósito? Sí, no. Nos da una motivación. Y sin ese enfoque, ¿a qué vengo? Si falto hoy no pasa nada, total. No hay nada que me motiva. Y por eso cuando nosotros sacamos a la motivación, ¿qué pasa? Me alejo de Dios. Total. No tengo propósito, no tengo enfoque, nada tiene sentido para mí. Si vengo, no importa. Si no vengo, tampoco importa. Y bueno, es una idea que nosotros tenemos que cambiar, porque en Dios todo tiene propósito. Ahora que vos estés ignorando ese propósito, es otra cosa. Y por eso nosotros tenemos que entender esto, y lo voy a repetir otra vez de corrido. Sin Dios no hay propósito, sin propósito no hay enfoque, sin enfoque no hay motivación y sin motivación me alejo de Dios. Ahora, cuando hablamos de estos propósitos y que tiene que ver, porque por ahí uno dice que tiene que ver esto con la unidad, ¿no? Tiene mucho que ver, mi querido hermano, mi querida hermana, porque estos puntos a nosotros nos llevan a ser una iglesia unida, una iglesia que se junta a proyectar cosas para Dios, no que anda divagando por ahí, un grupo por allá, un grupo por allá. El grupismo en la iglesia lleva a la división, lleva a las contiendas. El grupismo muchas veces termina lastimando corazones. Por eso la idea es que nosotros prestemos atención y podamos tomar cartas en el asunto, ¿no? Y aquí vamos a ver la unidad que le da sentido a la vida y tiene que ver con algo más grande, ¿no? Y algo más grande son las cosas de Dios. Las cosas de Dios son las que van a marcar la diferencia. ¿Por qué? Porque no solo es aquí en la tierra lo que estoy haciendo, sino es para el cielo también. Las decisiones que tomamos aquí marcan aquí la diferencia, sí, pero allá también. Por eso el Señor Jesús dijo, no hagan tesoros aquí en la tierra, sino háganlos allá. Cuando termine tu existencia aquí, ¿con cuántos tesoros te vas a encontrar allá, no? Tiene que ver con las coronas que le vamos las recompensas, mejor dicho, que le vamos a dar a nuestro Señor, ¿no? Le vamos a echar a sus pies o dárselas a Él o como quiera usted, pero ¿qué le vas a dar al Señor para que pase por el fuego de la prueba? Hojarasca, heno, oro o plata, ¿qué le vas a dar? Bueno, tiene que ver con esto. Y cuando hablamos de la unidad que le da sentido a la vida, tiene que ver con esto, el sentido de pertenencia a Cristo. Primer punto, si vos no te sientes cristiano, si vos no sientes que Cristo está en vos y vos sos de Cristo, ahí hay que replantearse todo. Por eso tiene que ver esto con el sentido de pertenencia a Cristo. Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, sino más Cristo vive en mí. De manera resumida se lo digo. Entonces, lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Lo que yo hago tiene que ser lo que Cristo hizo. Repetir sus pasos, mirar con los ojos de Jesús, con misericordia, con amor y a veces con ese enojo o celo santo de Él por profanar las cosas santas del Señor, ¿no? El sentido de pertenencia a la iglesia local. Ahí en Hechos 2 dice que los hermanos se juntaban. Ahí es donde surge la iglesia, la primera iglesia. Los hermanos se juntaban, tenían todas las cosas en común y pasaban tiempo, ¿no? Vendían sus cosas y suplían la necesidad de las demás personas, comían juntos, partían el pan y todo. Y cuando hablamos de esto, del sentido de pertenencia a la iglesia local, tiene que ver con sentirnos parte de esta iglesia. Comunidad cristiana, mensaje de paz. ¿A dónde perteneces vos? Y eso tiene que ver también con un sentido de pertenencia, primero a Cristo, después a la iglesia local, a la que hoy estás aquí. Porque esas personas que van de aquí para allá, de iglesia en iglesia, no tienen propósito, no tienen sentido de pertenencia, capaz que ni siquiera son del Señor. Como un barco sin timón, de aquí para allá. Entonces vemos que la unidad nos lleva a pensar en el sentido de pertenencia a Cristo, en el sentido de pertenencia a la iglesia
Y todos unidos en Cristo debemos guardar la unidad. Aquí quiero que vayamos a buscar este pasaje de Efesios. Es el más común que todos usan para hablar acerca de la unidad, ¿no? Porque dice, hay unas palabras que son muy importantes. Dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Fíjese bien lo que dice: solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamado en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo. Hasta ahí nomás. Fíjese lo que está escribiendo aquí el apóstol. Guardar la unidad, no hacer la unidad. Cristo ya hizo la unidad. Nosotros en Él somos una iglesia y nos empeñamos nosotros en querer separar, dividir, fraccionar esa iglesia, y muchas veces con ideas nuestras de decir, esto tiene que ser así, esto a mí no me gusta, y por cosas nuestras terminamos separando, dividiendo la iglesia, cuando el Señor nos manda a guardar, cuidar, estar atentos a eso. El Señor ya pagó el precio por la unidad de un cuerpo, el cuerpo de Cristo, como le decimos nosotros, que somos la iglesia. Entonces nosotros debemos cuidar. Y cuando nosotros pensamos en cuidar, podemos compararlo con literalmente el cuerpo humano. Bueno, te vas a ir a lastimar solo, hablando de una persona en su sano juicio, ¿no? No te vas a ir a lastimar la mano, a cortar un pedazo de manera intencional. Estás atentando contra tu propio cuerpo. Incluso eso es un delito también. Entonces, cuando nosotros hablamos de la iglesia y hablamos de cuidar el vínculo, tenemos que tener en cuenta a los hermanos que son como ese cuerpo, como nuestro cuerpo, y si nosotros lastimamos a uno, estamos lastimándonos a nosotros mismos y estamos lastimando a Cristo también. Entonces, debemos ser más cuidadosos. Cómo tratamos, qué palabras usamos, y qué es lo que hacemos. Y no hablo solo de la iglesia, ¿no? Porque aquí es todo amor y paz. Cuando salimos de la iglesia también, porque fuera también somos iglesia. Entonces, afuera es más responsabilidad, porque afuera somos las Biblias que el inconverso no lee. Tu conducta es la que está predicando al otro, ¿o no? Entonces, guardemos la unidad. Y el propósito, cuando nos unimos en propósito, créame que cuando nos unimos en propósito, la iglesia va a hablar un mismo idioma. Y cuando hablo de idioma no me estoy refiriendo al dialecto o a la manera. Yo por ahí hablo un poco raro porque, bueno, soy santiagueño. Lenguaje exótico, me decía mi suegra ayer, antes de ayer. Y bueno, trato muchas veces de que igual me entiendan. Hay palabras que uso que aquí no se usan mucho, pero de a poquito vamos ahí haciéndonos entender. Y cuando hablo de hablar un mismo idioma, me refiero a que todos apuntemos al mismo lugar. Y el mismo lugar, anoche se hablaba acerca de propósitos. ¿Habrá un propósito específico por el cual nos llamó el Señor? ¿O va más allá de eso? Cualquiera puede decir, ¿no? El Señor tiene un propósito específico para mí. Y cuando cumple ese propósito, ¿qué pasa? ¿Se acaba la vida? Ya cumplí el propósito, ¿para qué más me voy a quedar, no? Bueno, se puede debatir eso. Yo tengo algunas respuestas que he pensado con respecto a ese propósito. Te las dejo ahí picando, cualquiera que quiera saber un poquito más, después charlamos. Pero tiene que ver con eso, ¿no? El propósito a nosotros nos va a dar unidad. Y eso es lo que debemos buscar como iglesia. Tener el mismo propósito. Y cualquiera que no sepa cuál es el propósito de la iglesia, aprovechemos que tenemos al pastor aquí, nos puede guiar bastante muy bien y redireccionar nuestro enfoque, ¿no? Que sería lo más correcto. Saber a dónde estoy yendo. Porque si no sé a dónde estoy yendo, cualquier camino me viene bien. Entonces, debemos tener nosotros
y lo voy a repetir porque es muy importante, un enfoque correcto. Y no puede haber unidad sin tener en claro esto, ¿no? Tiene que ver con pertenencia a Cristo, pertenencia a la iglesia, unidad dentro de la iglesia en Cristo y unidad en propósito. Bueno, hay un propósito mayor por obediencia a Dios. Juan 13:35 dice, en esto conocerán que son mis discípulos y tienen amor entre ustedes. Yo sé que aquí hay muchas personas que no me quieren, nada, es broma. Pero igual me tienen que amar. Soy una persona difícil, pero el Señor me puso en sus vidas para desarrollar la paciencia y el amor. Así que aprovechen que están siendo bendecidos. Juan 17:20 y 21 dice, te ruego por estos. Señor Jesús estaba orando, estaba hablando con el Padre. Dice, te ruego por estos y por los que van a creer en mí por la palabra de ellos. ¿Se dan cuenta que el Señor Jesús estaba orando por vos? Estaba orando por mí. Porque nosotros somos los que hemos creído en Cristo por la palabra de ellos. Entonces dice, para que todos sean uno, vemos unidad. Como tú en mí, está comparando la unidad de la iglesia con la unidad del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo. Como tú en mí y yo en ti, que también sean uno en nosotros. ¿Se dan cuenta lo importante de estas palabras y lo importante que somos para el Señor como individuos, pero como iglesia local y como iglesia universal? Es asombroso ver la unidad que el Señor nos pide que tengamos entre nosotros y que la cuidemos sobre todas las cosas. Y es necesario, porque muchas veces decimos nosotros, no voy a ir a la iglesia porque no me lo banco ese chango santiagueño. Y la verdad que es necesario que puedan desarrollar carácter en el Señor, porque el Señor nos pide que nos congreguemos a pesar de que haya personas difíciles y que podamos así, como dice Proverbio 27:17, el hierro se afila con hierro y el hombre, yo le voy a agregar ahí una palabra, el hombre crece en el trato con otro hombre. Hombre es la palabra genérica para ser humano, no es literalmente hombre. Entonces, vemos aquí que el Señor nos pide que nos congreguemos, que nos amemos, que limemos asperezas, porque la unidad no tiene nada que ver con que todos nos estemos aquí, nos llevemos bien, sino que distintos caracteres, lo mismo apuntemos al mismo propósito. Voy a hacer una comparación aquí, porque una de las mejores comparaciones que hay tiene que ver con la música. Y nosotros vamos a ver que lo dice el Salmo 133, que dice cuán bueno y cuán agradable es que estén los hermanos juntos en armonía, ¿no? Y la armonía tiene que ver justamente con una música bien coordinada, que todo afine, digamos. Y cuando hablamos, para ponerlo de una manera más gráfica, la banda de alabanza, ¿cuántos músicos hay? ¿4 o 5? Ponele 5. Y todos hacen una hermosa melodía. Y vemos que eso es unidad. Y de la misma manera nosotros, con nuestros instrumentos, con nuestros dones, con nuestras capacidades, podamos hacer una hermosa melodía de servicio para el Señor. Como dice Filipenses, olor grato y fragante delante de la presencia de Dios, ¿no? Que nuestras obras sean ese olor grato y fragante. Ya queda poquito, vemos la conclusión. La conclusión tiene que ver con la unidad trae crecimiento espiritual. Vemos que la unidad nos va a llevar a nosotros a desafiarnos intelectualmente. Cuando hay unidad, y un proverbio dice que anda con sabios, sabio será, ¿no? Entonces, la unidad en propósito va a hacer que la gente se contagie de ese deseo de pertenecer a este equipo que marca la diferencia en el mundo y marca la diferencia para el cielo. Y por eso nosotros cuando servimos debemos servir con pasión, sabiendo que el trabajo es para nosotros, para la iglesia, para el prójimo, pero también para el Señor. El crecimiento espiritual va a traer crecimiento de la iglesia y el crecimiento de la iglesia va a traer más vidas transformadas para la gloria de Dios.
La unidad hace eso, hermanos. Cuando hay unidad se nota. Y cuando no hay unidad, se nota más. Y ahí es donde nosotros tenemos que hacer notar lo bueno del Señor, que Él pagó un precio para que la iglesia sea unida y nosotros solamente tenemos que cuidar esa unidad de una manera muy sencilla, y el Señor Jesús lo resumió. Amá a Dios y amá a tu prójimo como a ti mismo. Ahora, aquí hay un problema. Parecía que se terminaba, pero no se termina. Porque muchas veces podemos encajar. ¿Y ven cómo encaja un pedazo de mandarina en una cabeza de ajo? De manera perfecta. Mateo 7:22 nos enseña que en aquel día muchos me dirán: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? En tu nombre no hicimos milagros. En tu nombre no me fui a viandas. En tu nombre no vine el domingo a predicar. En tu nombre no estuve en la escuela bíblica. En tu nombre no estaba en la reunión de jóvenes. En tu nombre puedes hacer un montón de cosas. Pero guarda con que el Señor en ese momento no te diga: ¿quién sos? No te conozco. Apártate de mí, hacedor de maldad. Entonces, lo que yo quiero decirles con esto es que yo no conozco detalladamente la vida de ustedes. Sé que son cristianos, al menos en la teoría. Algunos los conozco un poco más y sé que en la práctica también he podido charlar de manera profunda. La mayoría no. Y por eso no quería dejar de pasar esta diapositiva, de que nosotros podemos conocer a Jesús. La mayoría de aquí estamos empapados de las palabras de la Biblia, espirituales, de las palabras cristianas. Podemos conocer a Jesús, podemos asistir a la iglesia, puedes servir en la iglesia y puedes saber la Biblia de memoria, pero aún así estar separado o separada de Dios. Y es por eso que debemos nosotros entender que eso es lo que causa el pecado en nuestras vidas. Romanos 3:23 lo dice de manera clara. Pero hay más versículos en la Biblia que hablan acerca del pecado. Este es el más común, por decirlo así, que todos hemos pecado y estamos separados de la gloria de Dios. Y lo triste de la separación es que no nos damos cuenta. No nos damos cuenta que estamos separados de Dios. Y ahí empieza un gran problema, porque esa separación no es como una nube negra que nos persigue y nos damos cuenta, no. Como Adán y Eva, simplemente comen del fruto, morirán. Ellos no murieron físicamente, pero sí espiritualmente. Y se separaron de Dios. Y ni cuenta se dieron. Sansón, cuando dice que el Espíritu de Dios se fue de él, y él ni cuenta se había dado. Es triste, ¿no?, ver lo que hace el pecado. Y no quiero decir que la salvación se pierde, guarda, ¿no? Porque estoy hablando a personas que dicen ser del Señor y no lo son. Hay muchas personas que dicen: yo hice la oración de fe, yo levanté la mano. Pero la oración no es recibir a Cristo. Levantar la mano no es recibir a Cristo. Entonces, volvemos a lo que dice Mateo 7. En aquel día muchos me dirán: Señor, yo hice todo esto en tu nombre. Y el Señor va a decir: yo no los conozco. Entonces, vemos lo que hace el pecado. Te separa de Dios. ¿Y cuándo te das cuenta? Cuando alguien te viene, te predica y te muestra: estás en pecado, estás separado y estás condenado. Hebreos 9:27 dice que después de la muerte está el juicio de Dios. Y ese juicio es curioso, porque no es como un juicio que nosotros conocemos. Ese juicio directamente vamos a escuchar la sentencia de culpable o inocente. Pero créanme que si estamos en ese juicio, es culpable. Entonces vemos que hay una condena a causa del pecado. Pero Dios no quiere que nadie se vaya al infierno, y por eso es que su gracia se renueva cada día, cada instante, y nos da la oportunidad. Hoy es una oportunidad más. ¿Para qué? Si hay una persona que se siente separada o perdida, pueda tomar la dirección correcta. Y si hay una persona que quiere aprender a compartir del Señor, esta puede ser una clase, ¿no? Dios te ama y no quiere que te vayas al infierno. Juan 3:16 dice: de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Romanos 5:8 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo murió por todo el mundo, pero no todo el mundo se salva, sino aquel que cree.
tiene que creer que Cristo murió por sus pecados y que ninguna de las obras que usted pueda hacer lo salvan, ninguna quita el pecado. Y entonces ahí es a donde nos apoyamos en el sacrificio del Señor Jesús. El Señor nos da, cuando aceptamos de verdad a Cristo en nuestros corazones, el Señor nos da vida eterna. Porque dice la palabra en Juan 3, el que tiene al Hijo tiene la vida, pero el que no cree en el Hijo no tiene la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Fíjense qué hermosos regalos el que Dios nos da, ¿no? A toda la humanidad. Entonces, la unidad nace aquí. La unidad de la iglesia nace en Cristo y se mantiene por Cristo. Cuando nosotros decidimos doblar nuestras voluntades a lo que Él dice, la iglesia inevitablemente va a crecer, porque la obediencia es lo que trae bendición. No es cuántas actividades tengas en la iglesia, sino cuánto le obedezcas a Dios. Eso es lo que trae la bendición. Y creo que esa era la última. Así que, mis amados en el Señor, yo creo que el Señor nos va a seguir hablando con respecto a la unidad. Todo este mes lo ha venido haciendo. Y yo cuando me piden preparar este mensaje, pensaba otra vez voy a repetir lo mismo porque yo ya lo tenía planeado desde antes. Y si el Señor lo permitió así, así lo voy a hacer. Quizás alguno puede decir, es repetitivo este muchacho, ¿no? Y sí, soy repetitivo porque lo aprendí del apóstol que dice, les voy a repetir las veces que sea necesario. A mí no me es molesto repetir las cosas y espero que a ustedes no les sea molesto volverlas a escuchar, porque el Señor es el que nos está hablando y tenemos que hacerle caso, ¿no? Es difícil guardar la unidad, pero no imposible. Si nosotros anhelamos esta nueva generación que está surgiendo, que la iglesia tenga y crezca y viva por otros 45 más, tenemos que guardar la unidad, tenemos que amarnos entre nosotros, tenemos que buscar y no negociar la santidad. Porque cuando negociamos la santidad le estamos abriendo la puerta al diablo, que se meta y haga destrozos en la iglesia. Que juegue con nosotros como jugaron con Sansón ahí los filisteos. Y eso lo puede hacer él, porque nosotros le estamos dando lugar. Entonces guardemos la unidad y no demos lugar al pecado en nuestras vidas. Terminemos con una oración, hermanos. Amado Padre, Señor, te doy gracias por este tiempo que podemos tener. Podemos hablar, Señor, de lo hermoso que es la unidad y lo difícil a veces que puede ser, Señor. Porque nos toca tratar con distintas personas. Y no solo con personas, sino con nosotros mismos a veces, con nuestro carácter, con nuestro orgullo. Y se torna difícil, pesado, Señor. Pero tú nos has hecho nuevos en Cristo, cartas abiertas que tú estás escribiendo en nosotros. Ese poema que sigues escribiendo con nuestras vidas, Señor. Y queremos que nuestros corazones sean dóciles en tus manos, Señor. Ayúdanos a guardar la unidad en el vínculo de la paz, como dice tu palabra, Señor. Guíanos a buscar ese propósito, Señor, que nos una, que nos lleve más allá de lo que nosotros podamos entender o de lo que podamos pedir, como dice Efesios 3:20, Señor, porque tú nos vas a dar todas las cosas, esos anhelos que tenemos de marcar la diferencia en este barrio, en Villa Ballester, y más allá, Señor, en los lugares de la zona, Padre. Ayúdanos a que podamos marcar la diferencia como personas, pero también como una iglesia local, Señor. Gracias te damos, Señor, y dejamos todo en tus manos para que tú obres en nosotros, con nosotros, Señor, y a través de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.